¿Alguna vez has anhelado algo con todo tu ser, pero este jamás se hizo realidad? ¿O lo que es peor, parecía que cuanto más lo perseguías, más se esfumaba? Hoy vamos a revelar un conocimiento ancestral que la física cuántica comienza a respaldar. La manifestación no es un truco místico, sino un proceso ordenado de 5 fases que cualquiera puede dominar. Prepárate para revolucionar tu existencia, porque si permaneces conmigo hasta el desenlace, aprenderás a transitar de la mera intención a la materialización instantánea. No te extravíes en ningún peldaño de este viaje y suscríbete para más revelaciones impactantes. Amigos, hemos hablado de ese anhelo que se resiste, de esa meta que parece burlarse de nosotros cuanto más la deseamos. Pero ¿sabéis dónde empieza todo antes de que siquiera se convierta en un sueño concreto? Empieza en un lugar tan íntimo y sutil que a menudo lo damos por sentado, con una simple idea. Este es el primer eco, la chispa primordial, el nacimiento de la intención consciente. Permítanme contarles una historia, una que me persiguió durante años. Hace tiempo, yo tenía un deseo ardiente. Quería escribir un libro. No un libro cualquiera, sino uno que resonara con la gente, que tocara corazones. La idea estaba allí, flotando en mi cabeza como una nube de verano. Era una intención, sí, pero una muy frágil. Se la contaba a mis amigos, a mi familia, y todos me decían, ¡qué buena idea! ¡Hazlo! Y yo les prometía que sí, que lo haría. Empecé a visualizarlo, el título en la portada, las páginas con mi nombre, incluso la sensación del papel en mis manos. Pero, adivinen qué, pasaban los meses, luego los años, y ese libro seguía siendo una mera fantasía. Era una intención que, por muy consciente que yo creyera que era, se quedaba invariablemente en el aire, en el reino de lo no materializado. ¿Les suena familiar? ¿Cuántas veces hemos tenido una intención clara, un deseo poderoso, y se ha desvanecido como el humo? La mayoría de las personas confunden una intención con un simple quiero. Quiero un mejor trabajo, quiero más dinero, quiero encontrar el amor. Son frases vacías si no las dotamos de una energía específica, de una claridad cristalina. En este primer nivel, el gran reto es trascender el quiero y anclarlo en el yo soy. Es la diferencia entre soñar despierto y empezar a construir la realidad de ese sueño. Verán, nuestra mente lógica es una herramienta increíble, una fortaleza de análisis y razonamiento, pero cuando se trata de manifestar, a menudo se convierte en nuestro peor enemigo, o al menos en un obstáculo formidable. Una vez que la idea de mi libro empezó a tomar forma, mi mente lógica saltó a la escena. No tienes tiempo, me decía. No eres lo suficientemente bueno como escritor. ¿Quién te va a leer? Es demasiado competitivo. No sabes por dónde empezar. ¿Le suena esa voz? Esa es la voz de la resistencia, del miedo, de la autocrítica. Es la mente lógica intentando dictar el futuro basándose en experiencias pasadas o en percepciones limitadas. Aquí es donde muchísimas intenciones se quedan atascadas, incluso antes de que puedan respirar. La mente lógica, con su afán de protegernos y de mantenernos en nuestra zona de confort, analiza el cómo, el cuándo, el dónde, el si es posible. Y como no tiene todas las respuestas de inmediato, como la mayoría de las veces no sabe cómo se materializará ese deseo, concluye que es imposible o demasiado difícil. Y así, esa intención, ese primer eco de creación, se ahoga en un mar de dudas. Se queda en el papel, en una lista de deseos, o peor aún, se convierte en un lamento, en un ojalá hubiera. Para que la intención consciente realmente cobre vida, debe ser no solamente clara, sino también pura, sin la interferencia constante de esa mente analítica. Piensen en un arquitecto. Su intención inicial es construir un edificio. Empieza pensando en cada ladrillo, en cada tubería, en cada tornillo antes de siquiera tener el diseño general. No, primero concibe la visión global,
la funcionalidad, la estética, la esencia de lo que quiere crear. Los detalles vienen después. Pues bien, nuestra mente en esta etapa funciona de manera similar, pero a la inversa. Intenta diseccionar el proceso antes de que la visión esté completamente formada y anclada. ¿Cómo podemos nutrir correctamente esta primera semilla? Les voy a dar 3 claves fundamentales que descubrí en mi propio viaje y que me permitieron no solo escribir ese libro, sino manifestar muchas otras cosas que antes parecían inalcanzables. La primera es la especificidad, y aquí hago un énfasis especial. Una intención vaga genera resultados vagos o nulos. Quiero ser feliz es una intención hermosa, pero increíblemente abstracta. ¿Qué significa ser feliz para ti? ¿En qué contextos? ¿Con quién? Cuando mi intención era escribir un libro, era demasiado general. ¿Sobre qué? ¿Para quién? ¿Qué mensaje? No fue hasta que me senté y definí: quiero escribir un libro de autoayuda que inspire a las personas a conectar con su propósito interno, con una extensión de 200 páginas para finales de año, que mi intención dejó de ser un simple eco y comenzó a adquirir una forma, una sustancia. Se volvió casi palpable. La segunda clave es la convicción. La intención no puede ser una simple declaración. Debe estar imbuida de una creencia inquebrantable en su posibilidad. Cuando tu mente lógica te bombardea con dudas, la convicción es tu escudo. Es decirte a ti mismo, una y otra vez: esto es posible. Yo soy capaz de lograrlo. No se trata de una convicción arrogante, sino de una certeza serena. Es saber que, a pesar de que no sabes el cómo aún, el qué es absolutamente factible. Para mí, la convicción llegó cuando dejé de escuchar a esa voz que me decía que no era un escritor de verdad. Empecé a leer testimonios de otros autores que habían comenzado sin experiencia, y a entender que la experiencia se gana, no se nace con ella. Y la tercera, y quizás la más desafiante, es la desconexión del cómo. Aquí es donde la mente lógica hace su trabajo más incisivo. Nos obsesionamos con el camino, con la estrategia, con cada mínimo detalle de la ejecución. Y aunque la planificación es valiosa en su momento, al principio, para la intención, es una cadena. Tu trabajo en el primer eco no es diseñar la autopista completa, es solo encender el motor y saber hacia dónde quieres ir. El universo, o el campo cuántico, o como quieras llamarlo, es infinitamente más creativo y tiene recursos que nuestra mente finita ni siquiera puede concebir. Cuando yo solté la necesidad de saber cómo iba a encontrar un editor, cómo iba a promocionar el libro, cómo iba a superar el bloqueo del escritor, fue cuando las ideas empezaron a fluir y las conexiones a aparecer. Recuerdo una ocasión, una noche oscura y lluviosa, sentado frente a mi ordenador, con la página en blanco. La frustración era monumental. Mi intención de escribir el libro seguía ahí, pero mi mente me gritaba: renuncia, no tienes nada que decir. Fue un momento de clímax interno. Estuve a punto de cerrar el portátil y rendirme para siempre. Pero en ese instante de pura desesperación hice una pausa, respiré profundamente y me pregunté: ¿realmente qué es lo que quiero? La respuesta no fue escribir un libro, sino compartir un mensaje de esperanza y empoderamiento. Al redefinir mi intención a ese nivel más profundo, la voz de mi mente lógica, la que se enfocaba en la dificultad de la escritura, se atenuó. El miedo dejó de ser el protagonista. Me conecté con el propósito subyacente de mi intención. Y eso, amigos, cambió absolutamente todo. En ese instante de claridad, comprendí que la intención consciente es el faro que lanzamos al universo. Si ese faro es débil, titubeante, o está cubierto de niebla por nuestras propias dudas, el universo no puede recibir la señal claramente. Es como intentar sintonizar una emisora de radio con interferencia. Solo escucharás ruido o nada en absoluto. Nuestro trabajo en este primer nivel es afinar esa señal, hacerla lo más potente y pura posible.
Cuando cultivamos una intención con especificidad, convicción y desapego del cómo, estamos enviando un poderoso primer eco al campo cuántico. Este eco es la onda inicial, la vibración original de nuestro deseo. Pero, y aquí viene el puente hacia nuestro siguiente paso, una intención por sí misma, por muy clara que sea, es como una semilla en tierra fértil, pero sin agua, sin sol. Necesita algo más para germinar, para crecer, para convertirse en una realidad innegable. Hemos establecido la dirección, hemos encendido esa primera chispa, pero para que esa chispa se convierta en una llama vivaz, necesitamos una fuerza muchísimo más potente que la mera lógica. Necesitamos el combustible, la energía vital que solo puede provenir de un lugar profundo y poderoso dentro de nosotros. Esa fuerza es la que nos propulsa más allá de la mente racional y nos conecta con el corazón, con la verdadera esencia de la creación. Y eso, mis queridos amigos, nos lleva directamente al segundo nivel. Por ahora, quiero que piensen en una intención, una sola, que haya estado rondando en su mente. Aplíquenle estas 3 claves. Háganla específica, encuentren esa convicción inquebrantable y libérense de la obsesión por el cómo. Si lograron redefinir esa intención, compartan en los comentarios cómo se siente esa nueva claridad. Nos vemos en el próximo capítulo para descubrir cómo encender esa chispa con el poder del corazón. Hemos establecido la dirección, hemos encendido esa primera chispa. Pero para que esa chispa se convierta en una llama vivaz, necesitamos una fuerza mucho más potente que la mera lógica. Necesitamos el combustible, la energía vital que solo puede provenir de un lugar profundo y poderoso dentro de nosotros. Esa fuerza es la que nos propulsa más allá de la mente racional y nos conecta con el corazón, con la verdadera esencia de la creación. Y eso, mis queridos amigos, nos lleva directamente al segundo nivel. Hemos hablado de sembrar la semilla de la intención, de hacerla tan precisa y poderosa que el universo no tenga más remedio que escuchar. Pero, ¿y si te dijera que esa semilla, por muy perfecta que sea, nunca germinará sin el ingrediente más esencial? ¿Qué pasaría si la mente, por muy brillante que sea, solo nos lleva hasta la puerta? Pero es el corazón el que tiene la llave para abrirla de par en par. Bienvenidos al nivel 2, el corazón que siente, la frecuencia emocional. ¿Alguna vez te has encontrado repitiendo afirmaciones como un mantra? Soy abundante, tengo el trabajo de mis sueños, mi relación es maravillosa. Lo dices con la boca, lo piensas con la cabeza, pero ¿qué sucede dentro de ti? ¿Sientes realmente esa abundancia, esa dicha, ese amor? ¿O tu interior susurra un sí claro teñido de cinismo? Ahí reside el abismo entre la intención consciente y la manifestación efectiva. El universo no responde a tus palabras o tus pensamientos vacíos, responde a la señal emocional que irradias. Imaginemos el universo como una vasta biblioteca, y tus intenciones como los títulos de los libros que deseas leer. El primer eco, la intención consciente, es como el bibliotecario escuchando tu petición. Quiero el libro sobre viajes espaciales. Es un buen comienzo, pero ahora, ¿cómo le indicas qué edición quieres? Si es de ficción o de no ficción, si buscas una aventura o un tratado científico. La especificidad es la clave, sí, pero la frecuencia emocional es la vibración que le dice al universo: aquí estoy listo para recibir esto, y lo estoy sintiendo ahora mismo. Permítanme regresar a mi historia, la del libro que tanto anhelaba escribir. Había superado la fase de la intención difusa. Ya sabía con qué profundidad quería conectar con las personas, la cantidad de páginas, la temática, mi mente lógica, por fin, había aceptado la posibilidad. Pero, ¿sabéis lo que me frenaba después de eso? Una sensación profunda de inautenticidad. Yo pensaba, sí, quiero ser un autor exitoso, pero en mi interior, cuando me sentaba a escribir, me sentía como un fraude. Sentía el peso de la incertidumbre,
la angustia de la comparación con otros escritores, el temor al fracaso. Mi cabeza decía una cosa, pero mi corazón, mi campo emocional, estaba emitiendo una frecuencia completamente distinta. Estaba enviando al universo una señal de duda, de carencia, de aún no. Es como intentar sintonizar una emisora de radio. Si la aguja está en la frecuencia correcta, pero el volumen está al mínimo, o hay una estática enorme de fondo, ¿escucharás la música? No, tus pensamientos son la aguja en el dial, pero tus emociones son la fuerza de la señal, la claridad del sonido. Cuando nuestras emociones están desalineadas con nuestra intención, estamos enviando una señal confusa al universo. Es como pedir un café con leche, pero sentir con todo tu ser que prefieres un té. ¿Cuál crees que materializarás? Exacto. La ciencia cuántica nos dice que todo es energía, vibración. Tus emociones son potentes generadores de esa energía. Cada emoción tiene su propia frecuencia. El miedo, la tristeza, la ira, la envidia, estas son frecuencias bajas, densas. El amor, la alegría, la gratitud, la pasión, estas son frecuencias altas, expansivas. Si tu deseo es de abundancia, pero tu emoción predominante es el miedo a la escasez, ¿qué crees que estás atrayendo a tu vida? Estás enviando una señal dual, una contradicción que el campo cuántico no puede descifrar. El gran punto de inflexión en mi propio camino llegó cuando comprendí que no bastaba con pensar en mi libro, tenía que sentirlo en cada fibra de mi ser. ¿Y cómo se hace eso? No se trata de fingir una alegría artificial, sino de cultivar un estado emocional que sea congruente con tu deseo. Para mí, significó dejar de sentirme un aspirante a escritor y empezar a sentirme como un autor. ¿Y cómo se sentía eso? Era la sensación de orgullo por las palabras que fluían, la emoción de saber que ese mensaje iba a tocar vidas, la gratitud por la oportunidad de compartir mi voz. No era una alegría por el éxito futuro, sino una alegría y un propósito por el proceso de creación en sí. Era sentir la dedicación, la pasión, la satisfacción que un autor experimenta. Aquí está la clave, la imaginación emocional. Muchas personas visualizan, sí, pero se quedan en la imagen, en el ver. Nosotros necesitamos ir más allá y adentrarnos en el sentir. Cierra los ojos y no solo veas la casa de tus sueños, sino siente la calidez del hogar, el aroma de tu comida favorita, la textura de tu sofá, la alegría de tu familia en ella. No solo veas el dinero en tu cuenta, sino siente la libertad, la seguridad, la capacidad de elección que ese dinero te proporciona. No solo veas a tu pareja ideal, sino siente el amor, la conexión, la paz que esa relación te brinda. Una vez, en uno de mis momentos de mayor frustración con el libro, cuando sentía que mis emociones me traicionaban, un amigo me hizo una pregunta simple pero revolucionaria. ¿Cómo te sentirías si ya tuvieras ese libro publicado, siendo un éxito y ayudando a miles de personas? Al principio mi mente lógica se resistió, pues me sentiría feliz, orgulloso, realizado. Pero él me dijo, no pensar cómo te sentirías. Siéntelo ahora, cierra los ojos e imagínalo con todos tus sentidos. ¿Qué expresión tendrías en tu cara? ¿Qué postura adoptaría tu cuerpo? ¿Qué pensamientos pasarían por tu mente si eso ya fuera tu realidad? Ese ejercicio lo cambió todo. Al cerrar los ojos y permitirme sentir esa alegría, ese orgullo, esa satisfacción como si ya lo estuviera viviendo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una liberación, un entendimiento profundo. Me di cuenta de que esas emociones no eran algo que debía ganar, sino algo que podía generar en mí en ese mismo instante. No tenía que esperar al éxito para sentirlas. Podía ser esas emociones y al hacerlo me alineaba con la frecuencia de lo que quería manifestar. Esta es la esencia del nivel 2. No solo quieres algo, sino que te conviertes en la expresión emocional de ese deseo. ¿Quieres amor? Sé amoroso. ¿Quieres abundancia?
Siente la abundancia en lo que ya tienes. ¿Quieres salud? Siente la vitalidad y la energía en tu cuerpo ahora mismo. Esto no significa ignorar tus sentimientos actuales, sino elegir conscientemente elevar tu estado emocional. ¿Cómo podemos entonces alinear nuestras emociones para enviar una señal clara al universo? Les daré 3 prácticas poderosas que me ayudaron inmensamente. La primera es la gratitud activa. No se trata solo de dar las gracias, es de sentir esa gratitud con una intensidad palpable. Cada mañana, en lugar de saltar de la cama y pensar en la lista de tareas pendientes, tómate 5 minutos para sentir gratitud por al menos 3 cosas en tu vida. No cosas abstractas, sino cosas específicas: la calidez de tu café, el abrazo de un ser querido, la luz del sol que entra por tu ventana, incluso la capacidad de respirar. Cuando sientes gratitud genuina, elevas instantáneamente tu frecuencia. Y si lo haces con relación a tu deseo, diciendo gracias porque sé que mi libro ya está impactando vidas, o gracias por la abundancia que ya fluye hacia mí, estás presintiendo la manifestación. La segunda es la inmersión emocional. Esto va más allá de la visualización pasiva. Crea escenarios mentales donde vives tu deseo. Si quieres un nuevo trabajo, no solo te imagines en la oficina. Imagina tu rutina diaria, las conversaciones con tus nuevos compañeros, la satisfacción de tu salario, la sensación de estar valorado. Sumérgete en cada detalle sensorial y emocional. Permite que tu cuerpo reaccione a esas sensaciones como si fueran reales. Tu cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Generará las mismas neuroquímicas, las mismas emociones. Para mi libro, yo no solo me veía con el libro en las manos, me sentía en presentaciones, respondía preguntas de lectores, e incluso me imaginaba recibiendo cartas de personas cuyas vidas habían cambiado. Esa inmersión era mi combustible emocional. Y la tercera es el reconocimiento y recalibración. Ser conscientes de nuestras emociones. Cuando surja una emoción de baja frecuencia, miedo, duda, envidia, no la reprimas, reconócela. Pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué historia estoy contándome? Y luego conscientemente elige una emoción diferente. Por ejemplo, si sientes envidia por el éxito de alguien, reconoce esa envidia y luego recalíbrala hacia la inspiración. Si ellos pueden hacerlo, yo también puedo. Su éxito es una prueba de que es posible para mí. No se trata de negar la realidad, sino de cambiar la lente emocional a través de la cual la percibes. Recuerdo un día particular, justo después de empezar a aplicar estas prácticas. Estaba en la parada de autobús, sumido en una inmersión emocional sobre mi libro. Sentí la brisa fría, el ruido del tráfico, pero en mi mente estaba en el lanzamiento de mi libro, estrechando manos, escuchando felicitaciones. Una ola de pura alegría me invadió. Era tan intensa que abrí los ojos y sonreí, sin motivo aparente, solo por el placer de esa sensación. En ese preciso instante, un autobús que no era el mío se detuvo frente a mí. La publicidad lateral era de una editorial pequeña, pero justo el tipo de editorial que se enfoca en libros como el mío. Nunca había visto esa publicidad antes. Fue una señal, una pequeña señal, pero fue como si el universo me dijera, te escucho. La señal es clara, sigue sintiendo esa frecuencia. El corazón que siente no es solo un adorno, es el motor vibracional de tu manifestación. Es la diferencia entre un deseo silencioso y un eco que resuena con la fuerza de un terremoto en el campo cuántico. Cuando alineamos nuestras emociones con nuestras intenciones, estamos dejando de pedir y estamos empezando a atraer magnéticamente lo que anhelamos. Estamos enviando una señal tan potente y clara que el universo no tiene más remedio que responder en especie. Hemos encendido la chispa de la intención y ahora le hemos dado el fuego del corazón. Pero la creación no es solo una chispa y un fuego, es un proceso continuo,
una interacción constante. Y eso, mis amigos, nos lleva al siguiente peldaño, donde esa señal emocional se encuentra con la energía del universo para crear una danza de atracción sin igual. Por ahora quiero que piensen en esa intención que definieron en el capítulo anterior. Ahora cierren los ojos por un momento y pregunten a su corazón, ¿cómo me sentiría si esto ya fuera una realidad en mi vida? No lo piensen, siéntanlo. Y en los comentarios compartan una palabra que describa esa emoción predominante que han logrado invocar. Nos vemos pronto para sintonizar esa energía. Hemos encendido la chispa de la intención y luego le hemos insuflado el fuego del corazón. Pero la creación no es solo una idea y una emoción. Es un baile constante, una interacción intrincada. ¿Qué ocurre si la semilla es perfecta y la nutrimos con el agua de las sensaciones más puras, pero la tierra misma está contaminada, o el aire es denso y sofocante? Y sí, a pesar de todo nuestro esfuerzo consciente, algo más profundo, algo casi imperceptible, nos está impidiendo germinar por completo. Mis queridos exploradores de la realidad, entramos ahora en el tercer nivel, la danza energética, la alineación vibracional. Aquí es donde el misterio comienza a desvelarse de una manera que la lógica apenas puede comprender, pero que nuestro cuerpo y nuestra alma reconocen instantáneamente. La física moderna, a través de la mecánica cuántica, nos susurra un secreto milenario. Todo es energía. Tú eres energía. Tus pensamientos son energía. Tus sentimientos son energía. Y lo que deseas también es energía. Estamos inmersos en un océano de vibraciones. Y nuestra capacidad de materializar no es otra cosa que la habilidad de sintonizar nuestra propia emisora interna con la frecuencia exacta de aquello que anhelamos. Hemos aprendido a clarificar la intención, esa señal inicial. Hemos aprendido a infundirle la fuerza magnética de la emoción, esa sintonía emocional. Pero hay un paso más, un ajuste fino, un armonizar nuestra resonancia más profunda. Piensen en un instrumento musical. Podéis tener la partitura perfecta, la intención y sentir con pasión la música en vuestro interior, la emoción. Pero si las cuerdas de vuestro instrumento están desafinadas, si su madera está dañada, si su caja de resonancia no es pura, ¿cómo sonará la melodía? Desafinada, distorsionada, incapaz de producir la sinfonía que realmente deseáis. Vuestras vibraciones personales son esas cuerdas, esa caja de resonancia, y el campo cuántico es la orquesta infinita esperando que os unáis a su concierto. Volvamos a mi incansable búsqueda por escribir el libro. Había superado el bloqueo de la intención vaga y la inautenticidad emocional. Mis afirmaciones eran claras. Mis sentimientos estaban cada vez más alineados con el orgullo y la alegría de ser autor. Pero, ¿adivináis qué? El proceso seguía siendo una lucha. Escribía unas páginas y luego me quedaba en blanco durante días. Las oportunidades parecían aparecer y luego se desvanecían. Era como si estuviera remando con todas mis fuerzas, pero contra una corriente invisible, una resistencia silenciosa que me arrastraba de vuelta a la orilla. Me sentía exhausto. ¿Qué me estaba faltando? Si mi mente y mi corazón estaban alineados, ¿por qué la realidad seguía siendo tan tosuda? Fue entonces cuando un mentor, con una sonrisa enigmática, me preguntó, ¿y qué hay de tu campo energético? ¿Qué historia está contando tu subconsciente cuando no estás pensando ni sintiendo activamente? La pregunta me dejó perplejo. Yo creía que lo estaba haciendo todo bien, pero él me explicó que a menudo llevamos patrones energéticos antiguos, creencias arraigadas, miedos heredados que operan bajo la superficie de nuestra conciencia. Esos son nuestros ruidos de fondo, esa estática que distorsiona nuestra transmisión al campo cuántico. Imaginad que tenéis un imán potente, pero está cubierto de residuos metálicos que no le permiten atraer con toda su fuerza. Vuestro deseo, vuestra intención y emoción son ese imán. Pero los residuos son esas programaciones inconscientes. No soy lo suficientemente bueno.
La abundancia es para otros. El éxito es peligroso. No merezco esto. Estas son vibraciones de baja frecuencia que, sin que nos demos cuenta, están contrapunteando la melodía de nuestro deseo. Están enviando al cosmos una señal dual, un sí, pero no, un lo quiero, pero tengo miedo. Y el campo cuántico, en su perfecta neutralidad, simplemente refleja lo que le estamos emitiendo en el nivel más profundo. No juzga, no discrimina, simplemente sintoniza con la frecuencia predominante. Si tu frecuencia predominante es de carencia, escasez o miedo, eso es lo que el cosmos te devolverá, aunque con tu mente consciente estés pidiendo otra cosa. Es una danza sutil, donde cada paso, cada gesto energético cuenta. El punto de inflexión en mi propia aventura, la epifanía que cambió el curso de mi libro y de mi vida, llegó durante una meditación profunda. Había estado batallando con una procrastinación crónica, una voz interna que me decía que el libro no era lo suficientemente original, que nadie lo leería. Durante esa meditación no busqué ideas para el libro, ni forcé sentimientos positivos. Simplemente me observé, me conecté con mi esencia, y allí, en el silencio, afloró una creencia latente, tan antigua como mi propia infancia. Mis palabras no tienen valor real. Era eso. Esa creencia era el ruido de fondo. No era una intención, no era una emoción del momento. Era una impronta energética, una vibración constante que estaba saboteando mi esfuerzo. Yo podía pensar que quería que mis palabras impactaran, podía sentir la alegría de escribir, pero a un nivel más primario, más energético, estaba emitiendo una frecuencia de mis palabras no valen. Era una autocontradicción vibracional. Esta es la esencia del nivel 3. Identificar y recalibrar esas disonancias energéticas. Se trata de eliminar la resistencia subconsciente, de limpiar el canal para que la señal de tu intención y tu emoción pueda fluir sin obstáculos. No es suficiente con pensar positivamente o sentir bien. Debemos asegurarnos de que nuestro ser entero, hasta el núcleo de nuestra energía, esté vibrando en armonía con lo que deseamos atraer. ¿Cómo ajustamos entonces nuestra energía para resonar con aquello que queremos materializar? Les comparto 3 ejercicios de purificación energética que fueron claves para mí. La primera es la toma de conciencia profunda de las creencias limitantes. Este es el primer paso para la sanación. ¿Cómo afloran esas creencias? Observa tus patrones. ¿Dónde te sientes estancado? ¿Qué pensamientos automáticos surgen cuando intentas avanzar hacia tu deseo? Que sí, pero te cuentas a ti mismo. Para mí, fue esa voz que me decía que mis palabras no tenían valor. Una vez que la identifiqué, pude confrontarla. Me pregunté, ¿es esto realmente cierto? ¿De dónde viene esta idea? ¿Sirve a mi propósito actual? Al cuestionarla, le quitas poder. No se trata de eliminarla de golpe, sino de reducir su volumen. La reconoces, le das las gracias por haberte protegido en el pasado y luego la liberas con conciencia. La segunda clave es la purificación energética activa. Una vez que identificas esas disonancias, necesitas transmutarlas. Hay muchas maneras de hacer esto. Para mí, funcionó el ritual de liberación. Cogí un papel y escribí todas las creencias limitantes, todos los miedos, todas las dudas que sentía en relación con mi libro. Las escribí con honestidad brutal. Luego, con una intención firme, leí cada una de ellas en voz alta, reconociéndolas, y finalmente quemé ese papel, visualizando cómo esa energía se liberaba de mi campo, volviendo al polvo cósmico. Otros encuentran la purificación a través de la meditación guiada con enfoque en la liberación, el Reiki, la respiración consciente o incluso la visualización de una luz sanadora que limpia su aura. Lo importante es que sea una práctica que te permita sentir que estás limpiando tu sistema. Y la tercera, y más potente, es vivir desde la frecuencia del deseo.
No es solo sentir la emoción nivel 2, sino integrar esa frecuencia en cada una de tus acciones, decisiones y expresiones. Si mi deseo era ser un autor valorado, empecé a comportarme como tal. Esto no significaba ponerme una capa de falsa confianza, sino cultivar internamente la seguridad y el respeto por mi propio trabajo. Significa vestirme como la persona que quiero ser, no superficialmente, sino lo que me hace sentir más yo, rodearme de la energía que quiero atraer, personas, música, lugares, e invertir mi energía en actividades que un autor haría: escribir, investigar, leer, aprender, no procrastinar. Es como si te preguntaras, si ya tuviera lo que deseo, ¿cómo sería mi energía en este momento? ¿Cómo se manifestaría esa energía en mi día a día? Recuerdo el momento más significativo de esta etapa. Después de meses de limpiar mis viejas creencias sobre el valor de mis palabras y de integrar la energía de un autor seguro en mi vida cotidiana, me encontré en un evento literario. No fui buscando nada, solo por el placer de sumergirme en ese ambiente. Conversaba con alguien sobre temas triviales, cuando de repente la conversación giró hacia mi proyecto. Hablé de mi libro con una pasión y una convicción que antes no tenía, no desde la necesidad, sino desde la alegría de compartir. Mi energía era diferente, lo sentía, y la persona con la que hablaba, que resultó ser un editor de una pequeña pero muy respetada editorial, lo sintió también. Me escuchó con atención, hizo preguntas perspicaces y antes de que terminara la noche me pidió mi manuscrito. No lo busqué, mi energía lo había atraído directamente. La alineación vibracional es esa sinfonía interna, esa coherencia perfecta entre tu intención, tu emoción y tu campo energético más profundo. Cuando logras esto, no solo estás pidiendo al universo, estás conviéndote en una resonancia tan clara y potente que lo que deseas no tiene otra opción que manifestarse en tu realidad, porque ya eres su reflejo energético. La separación entre tú y tu deseo se empieza a disolver. Hemos encendido la chispa, hemos sintonizado el corazón y ahora hemos afinado el instrumento de nuestra propia energía. Pero, y aquí viene el punto crucial, ¿qué hacemos una vez que hemos enviado esa señal tan prístina? Nos quedamos esperando ansiosamente, revisando el buzón cada 5 minutos, o nos atrevemos a dar el paso más liberador de todos. Porque hay una última pieza en este rompecabezas, un acto de suprema confianza que pocos dominan, pero que es esencial para que la creación instantánea se despliegue. Por ahora, quiero que piensen en una creencia limitante subconsciente, ese ruido de fondo, que podría estar interfiriendo con la manifestación de su deseo. No lo juzguen, solo obsérvenlo. Y en los comentarios, compartan una palabra que describa la sensación de liberación que les daría soltar esa creencia. Nos vemos en el próximo escalón para hablar de ese salto de fe. Hemos encendido la chispa, hemos sintonizado el corazón y ahora hemos afinado el instrumento de nuestra propia energía. La señal es cristalina, potente, inconfundible. Estamos listos, ¿verdad? Listos para recibir. Pero ¿qué sucede a menudo en este punto? Justo cuando estamos a las puertas de la materialización. Hay un último obstáculo, un muro invisible que, paradójicamente, nosotros mismos levantamos. Un muro hecho de la necesidad más primitiva y a la vez más limitante de nuestro ser. Un muro que se alza cuando intentamos dictarle al universo cómo debe entregarnos lo que anhelamos. ¿Alguna vez te has sentido como si hubieras hecho todo bien? Has sembrado la intención, la has regado con emoción, has limpiado tu campo energético y aún así la realidad se demora, se retuerce o simplemente no aparece de la forma en que la esperas. Es como enviar una carta a un amigo, pero luego obsesionarte con la ruta exacta que debe tomar el cartero, la velocidad del vehículo, el color de la tinta con la que escribirán la respuesta. Es una locura, y sin embargo lo hacemos. Inconscientemente, nos aferramos a la estrategia, a los plazos, a los detalles minúsculos de la ejecución.
Y esta, mis amigos, es la paradoja más grande de todas. Cuanto más intentamos controlar la vía, más bloqueamos la llegada. Bienvenidos al nivel 4, el salto de fe, soltar el control y confiar. Este es el verdadero terreno de juego de la manifestación cuántica. Aquí es donde la mente lógica, esa que nos sirvió al principio para clarificar la intención, se convierte en nuestro más fiero oponente. Porque la mente racional necesita pruebas, necesita un mapa, necesita saber el cómo antes de dar un solo paso. Y si no lo tiene, se aferra, se resiste, se llena de ansiedad, de duda. Es la trampa más común y, sin embargo, la más difícil de sortear. Mi viaje con el libro no fue diferente. Después de sentir esa oleada de gratitud, de sumergirme en la emoción de ser autor, de limpiar las creencias que devaluaban mis palabras, la escritura empezó a fluir. Fue mágico. Las páginas se llenaban, los capítulos tomaban forma. Pero entonces surgió una nueva ansiedad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo encuentro un editor? ¿Y si no les gusta mi manuscrito? ¿Y si lo publico pero nadie lo lee? ¿Debería enviarlo a esta agencia o a aquella? ¿Es el momento adecuado? ¿Qué pasa si la editorial pequeña que me contactó no tiene el alcance que necesito? Era una tormenta de preguntas. Mi mente quería el control absoluto de cada escalón del camino. Yo ya no solo deseaba el libro, deseaba dictar el proceso completo de su lanzamiento y su éxito. Me pasaba horas investigando editoriales, leyendo blogs sobre marketing literario, diseñando estrategias de lanzamiento que estaban a años luz de mi alcance actual. Estaba tan enfrascado en el cómo que olvidaba el qué y el por qué. La alegría de escribir se desvanecía bajo el peso de la logística autoimpuesta. Era una nueva forma de resistencia, disfrazada de preparación y diligencia. Pero la realidad es que esa necesidad de control es en su raíz más profunda una manifestación de miedo. Miedo a que el universo no nos dé lo que queremos. Miedo a que si no lo orquestamos nosotros, algo salga mal. Miedo a la incertidumbre. Y ese miedo, al igual que cualquier emoción de baja frecuencia, envía una señal de contradicción al campo cuántico. Es como pedirle a tu GPS que te lleve a un destino, pero luego ignorar sus instrucciones y tratar de trazar tu propia ruta con un mapa viejo y desactualizado. El universo es el GPS más sofisticado que existe, con una inteligencia infinita. ¿Por qué insistiríamos en darle instrucciones que ni siquiera conocemos? La verdadera libertad, la verdadera potencia en la manifestación, surge cuando comprendemos que nuestro trabajo no es el cómo. Nuestro trabajo es establecer el qué, la intención, infundirle el porqué, la emoción y asegurar que nuestro ser, la vibración, esté en perfecta sintonía. El cómo es dominio exclusivo del campo cuántico, de la inteligencia universal que sabe exactamente el camino más eficiente, más fluido y más sorprendente para que tu deseo se materialice. Y aquí viene la parte que a muchos les resulta aterradora: soltar la expectativa del resultado específico en cuanto a la forma en que se presentará. No significa soltar el deseo ni la convicción. Significa liberar la expectativa rígida sobre cómo crees que debe ocurrir. Es decir, aquí está mi deseo, universo. Yo estoy alineado, estoy listo para recibirlo. Tú sabes cómo hacerlo. Te entrego los detalles. Es una rendición activa, no pasiva. No es un no me importa, es un confío plenamente. Cuando digo soltar el control, no me refiero a la inacción. Eso es un malentendido común. Mucha gente piensa que dejar ir significa sentarse en el sofá y esperar que todo caiga del cielo. Para nada. Actuamos desde la inspiración, desde las señales que el universo nos envía, pero lo hacemos sin la carga de la necesidad, sin la angustia del si no hago esto así, no sucederá. El punto de inflexión para mí llegó de una manera inesperada. Estaba en una conversación con un colega, totalmente agotado por mi obsesión con los próximos pasos de mi libro.
Él me escuchó pacientemente y luego me dijo algo que me golpeó como un rayo. Mira, has plantado el árbol, lo has regado, lo has nutrido. ¿Intentarías convencer a las raíces de cómo deben crecer o a las hojas de cómo deben realizar la fotosíntesis? No, tú confías en la sabiduría de la naturaleza. El universo tiene una sabiduría aún mayor. Deja de asfixiar tu árbol, deja que respire, que encuentre su propio camino hacia la luz. Esa analogía me abrió los ojos. Me di cuenta de que mi control estaba asfixiando mi propio proceso. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Guardé mis listas de editoriales, dejé de buscar agentes literarios y me prometí a mí mismo, por una semana entera, solo escribir por el placer de escribir, y luego soltar el manuscrito, dejarlo reposar sin pensar en su destino. Fue una agonía al principio. Mi mente gritaba, estás perdiendo el tiempo, vas a arruinarlo todo, pero me mantuve firme, y aquí es donde la magia sucede. En esa semana de soltar, de simplemente ser con mi creación sin la presión de la expectativa, el universo comenzó a orquestar los detalles de maneras que yo jamás habría imaginado. No había pasado ni un día desde que solté el control, cuando recibí un correo electrónico. No era de una editorial ni de un agente. Era de una antigua amiga, a quien no veía en años, quien me había conocido en una fase muy temprana de mi idea del libro. Su correo decía, hola, no sé por qué, pero no dejo de pensar en tu proyecto de libro. Siento que tengo que preguntarte, ¿cómo va? Tengo un contacto en una editorial independiente que me parece que encajaría perfectamente con tu estilo y mensaje. Si te interesa, podría presentártelo. Mi corazón dio un vuelco. Era la misma editorial cuyo anuncio había visto en el autobús meses atrás, cuando empecé a sintonizar mi frecuencia emocional. Era una señal clarísima. Una puerta se abría, no por mi esfuerzo obsesivo en forzarla, sino por haber cedido el control, por haber confiado, por haber permitido que la inteligencia universal hiciera su trabajo. ¿Cómo cultivamos, entonces, esta confianza radical y soltamos la necesidad de controlar? Les daré 3 prácticas fundamentales. La primera es la visualización del desapego. Después de visualizar tu deseo como si ya fuera una realidad, nivel 2, y de sentir tu vibración alineada, nivel 3, visualiza tu deseo como un globo que sueltas suavemente hacia el cielo, o como un barco de papel que dejas ir en un río caudaloso. Observa cómo se aleja, no con tristeza, sino con una profunda confianza en que encontrará su camino. Siente la ligereza de esa liberación. Di en voz alta, confío en que el universo orquestará el cómo de la manera más elevada y perfecta para mí. Haz esto cada vez que sientas la tentación de aferrarte a los detalles. La segunda es la conciencia del flujo. Practica el reconocimiento de las señales y las sincronicidades. Cuando suceden cosas inesperadas, pequeñas coincidencias o encuentros fortuitos, no los descartes. Reconócelos como el universo respondiéndote. Aprende a seguir esa intuición, esa corazonada. Si sientes un impulso de llamar a alguien, de ir a un lugar, de leer un libro específico, síguelo. Es el universo guiándote a través de la danza del cómo. Para mí, fue seguir la intuición de responder a ese correo de mi amiga, aunque en mi mente aún tenía planes de buscar agentes grandes. Y la tercera, y más desafiante, es abrazar la incertidumbre. La vida es intrínsecamente incierta. La seguridad que buscamos en el control es una ilusión. Aprender a estar cómodo en el no saber es una habilidad maestra. Date permiso para no tener todas las respuestas. Cuando surja la ansiedad por el cómo, no la reprimas. Reconócela y respira a través de ella. Repítete, estoy seguro en lo incierto, confío en el proceso. Esta es la verdadera fe, la certeza en aquello que no se ve. La manifestación instantánea no ocurre cuando forzamos el camino, sino cuando lo liberamos. Es cuando nuestra energía deja de luchar contra la corriente
y se rinde al flujo del río. Es como si el universo estuviera esperando nuestra señal clara para actuar, pero también esperando nuestra total entrega para que pueda desplegar su magia sin interferencias. Cuando soltamos la expectativa del cómo, abrimos las compuertas para que la creación más allá de nuestra comprensión finita pueda manifestarse. Hemos encendido la chispa, sintonizado el corazón, afinado el instrumento de nuestra energía, y ahora hemos dado el salto de fe más grande, liberando el control. ¿Qué queda entonces? Si hemos hecho todo esto, si ya no hay resistencia, ni dudas, ni aferramiento, ¿qué sucede en el nivel maestro? Porque la manifestación instantánea no es solo el resultado de estos pasos. Es un estado del ser, una forma de vivir. Y eso, mis queridos exploradores, nos lleva al éxtasis de la creación instantánea, el quinto y último nivel. Por ahora, quiero que piensen en un aspecto de su deseo, donde se estén aferrando al cómo. Imagínenlo y por un momento suéltenlo. ¿Qué liberación o qué paz sentirían si dejaran que el universo se encargue? Compartan esa sensación en los comentarios. Nos vemos en el próximo escalón para convertirnos en el deseo mismo. Hemos encendido la chispa, sintonizado el corazón, afinado el instrumento de nuestra energía, y luego dimos el salto de fe más grande, liberando el control. Nuestra señal es prístina. El universo ha recibido la orden. ¿Qué queda entonces? ¿Qué sucede cuando toda resistencia se desvanece, cuando la duda se disuelve como el azúcar en el agua y el aferramiento al cómo es solo un recuerdo lejano? Si hemos transitado por todos estos peldaños, si ya no hay separación, ¿cómo se manifiesta lo que deseamos? Porque la materialización instantánea no es solo el resultado de una serie de pasos, es una transformación profunda del ser, una forma de vivir. Y eso, mis queridos exploradores, nos sumerge en el éxtasis de la creación instantánea, el quinto y último nivel. Piensen en el agua. Si está congelada, es hielo, sólido, rígido, separado. Si está tibia, es líquida, fluye, se adapta, pero aún es diferente a lo que la rodea. Pero si hierve, si alcanza su punto máximo de energía, se convierte en vapor, se expande, se eleva, se une con la atmósfera, se vuelve indistinguible del aire. Ya no está en el aire, es parte del aire. Esta es la metáfora de la creación instantánea. No es tener el deseo, no es atraer el deseo, es ser el deseo. Es disolver la barrera entre tú y aquello que anhelas hasta que se fusionen en una misma esencia vibratoria. Hasta ahora hemos estado construyendo un puente desde nuestra realidad actual hacia la realidad de nuestro deseo. Pero en este nivel maestro, el puente ya no es necesario, porque hemos trascendido la dualidad de aquí y allá. Nos convertimos en la encarnación de lo que buscamos, la separación. Esa ilusión que nos hace sentir que algo nos falta, desaparece. No estamos pidiendo al universo, estamos simplemente expresando nuestra naturaleza más auténtica. Mi travesía con el libro culminó en este estado. Después de enviar el manuscrito al editor, después de soltar por completo el control sobre su destino, algo sorprendente ocurrió dentro de mí. No fue una revelación estruendosa, sino una quietud profunda. Dejé de desear ser un autor exitoso, dejé de sentir la alegría anticipada del éxito futuro, e incluso dejé de limpiar creencias limitantes sobre mi valía. Simplemente me sentía autor. No era una pose, no era una estrategia, era una verdad interna que se había afianzado. ¿Y cómo se manifestaba ese ser autor en mi día a día? No era con grandes gestos o declaraciones grandilocuentes. Era en la calma al sentarme a escribir por placer, sin la presión de una fecha límite o un resultado. Era en la forma en que hablaba de mi trabajo, no como un proyecto futuro, sino como una extensión natural de mi propósito. Era en la confianza serena que sentía al compartir mis ideas, sabiendo que tenían valor independientemente de la respuesta externa. Era en mi capacidad para leer otros libros y apreciar el arte de la escritura, en lugar de compararme o sentir envidia.
Yo ya no estaba persiguiendo el libro. Yo era el libro en espíritu, en mente y en corazón. Esta es la clave. En el nivel maestro, la manifestación no es un evento que ocurre afuera de ti. Es una emanación de quién eres dentro de ti. Cuando eres el deseo, no hay fricción, no hay espera, no hay un llegará en algún momento, porque ya ha llegado en tu realidad interna. El mundo exterior, el campo cuántico, simplemente refleja esta verdad innegable que tú proyectas. Es como un espejo perfecto. Si te ves feliz, el espejo te devuelve una imagen de felicidad. Si te ves abundante, el espejo te muestra abundancia. La ciencia nos susurra que, a nivel subatómico, somos indistinguibles de todo lo demás. La energía fluye constantemente. Cuando alcanzas este quinto nivel, tu campo energético se vuelve tan congruente, tan alineado con la esencia de lo que anhelas, que la atracción se vuelve instantánea. No hay tiempo en el campo cuántico de la forma en que lo conocemos. Hay solo un presente eterno, y en ese presente, si tú eres el deseo, la separación entre el yo y el eso se desvanece. Una tarde, mientras revisaba algunas pruebas de imprenta de mi manuscrito, con la fecha de publicación ya fijada, me sentí invadido por una paz inmensa. Ya no era el anhelo del escritor, era la plenitud del escritor. En ese preciso momento me llegó un mensaje inesperado. Era de una librería grande, no la que yo había planeado visitar, ni la que me había contactado. Me invitaban a dar una charla y una firma de libros, antes incluso de que el libro saliera a la venta. Habían escuchado sobre el proyecto a través de un contacto mutuo y sintieron una conexión especial con el tema. No tuve que mover un dedo para que eso sucediera. Mi energía, mi ser, había irradiado la frecuencia y el universo había respondido instantáneamente, abriendo una puerta que yo ni siquiera había buscado. La creación instantánea, entonces, no es un truco para obtener cosas de forma mágica. Es el resultado natural de haber alineado cada parte de tu ser, tu intención, tus emociones, tu energía, tu confianza, hasta el punto en que te conviertes en la encarnación viva de lo que deseas. Cuando vives como si ya lo tuvieras, no desde una falsa pretensión, sino desde una convicción profunda y un estado vibratorio auténtico, el universo no tiene más remedio que presentártelo en tu realidad física. No porque lo pidas, sino porque lo eres. ¿Cómo cultivamos este nivel maestro de ser el deseo? Les compartiré 3 principios que me ayudaron a integrar esta verdad en cada célula de mi existencia. El primero es la integración activa. Esto va más allá de la inmersión emocional. Se trata de infundir cada acción, cada pensamiento, cada respiración con la esencia de lo que deseas. Si deseas abundancia, no solo pienses en dinero. Siente la libertad que la abundancia te da en cada elección. Actúa desde esa libertad. Si deseas salud, siente la vitalidad en tu cuerpo mientras caminas, mientras comes, mientras descansas. Honra tu cuerpo como si ya fuera la expresión perfecta de la salud. Es actuar como si no como una simulación, sino como una encarnación. Para mí, integrar ser autor significó respetar mi tiempo de escritura, hablar con convicción sobre mis ideas y ver cada interacción como una oportunidad para compartir mi mensaje, no para buscar validación. La segunda clave es la conciencia unificada. Es la comprensión profunda de que no hay separación entre tú y el campo cuántico, entre tú y el objeto de tu deseo. Somos todos parte de la misma sopa energética. Cuando entiendes esto a un nivel visceral, la ansiedad por el cómo y el cuándo desaparece por completo. Sabes que tu deseo ya existe en el campo de todas las posibilidades y que al serlo, simplemente lo estás trayendo a tu experiencia. Es la certeza de que el libro ya estaba escrito en la dimensión energética y mi tarea era simplemente permitir que se materializara a través de mí. Es la ausencia de lucha, la aceptación de la interconexión universal. Y la tercera, la más profunda,
es la rendición amorosa. No es una rendición de la voluntad, sino una rendición al flujo ininterrumpido de la vida. Es amar cada momento, cada circunstancia, cada experiencia, sabiendo que todo te está sirviendo, que todo es parte del gran diseño. Es soltar incluso la necesidad de que el deseo se manifieste de una forma particular o en un tiempo específico, porque sabes que en esencia ya eres eso. Es la paz que experimentas cuando ya no hay nada que perseguir porque ya lo has encontrado dentro de ti. Cuando yo me rendí por completo al proceso, el libro no solo se publicó, sino que se convirtió en un faro para muchas personas, superando con creces mis expectativas iniciales. Recuerdo una mañana, unos meses después de la publicación de mi libro, un día aparentemente normal. Estaba en un café, disfrutando de un momento de calma, y de repente una mujer se acercó a mi mesa con mi libro en la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me dijo que el libro había llegado a su vida en el momento exacto, que había transformado su perspectiva y le había dado la fuerza para perseguir un sueño largamente olvidado. En ese instante, no solo sentí la validación de mi trabajo, sino una profunda conexión con el universo. Fue un momento de pura creación instantánea, el ciclo completo. Mi intención, mi emoción, mi energía, mi confianza y mi ser se habían manifestado en esa mujer, en su testimonio, en la conexión humana. El deseo no era solo el libro, era el impacto, la conexión, la transformación. Y en ese instante, yo era todo eso. La manifestación instantánea no es un milagro externo, es el resultado natural de una alineación interna tan profunda y completa que el universo no tiene más opción que espejar esa realidad. Es el nivel donde ya no hay búsqueda, solo existencia, donde el deseo no es algo que anhelas, sino algo que ya eres. Hemos completado una travesía asombrosa por los 5 peldaños de la creación, desde una simple idea hasta la plena encarnación de tus sueños. Entiende ahora, no es rogar al universo, es convertirte en tu deseo, sentirlo y vibrar con él. Esto no es un truco, es tu nueva forma de vivir. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos niveles te parece más desafiante y cuál te emociona más aplicar? Comparte este video con alguien que necesite transformar su realidad y juntos elevemos nuestra capacidad de crear.